Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y quiero empezar por lo que ayer vi que circuló en redes sociales y en una entrevista con Diario El País, la canciller mexicana, la señora Bárcenas, dice, dennos a Glass para poder conversar, más o menos así. Y no puedo, Milton, sino empezar esta entrevista con una carcajada a propósito de eso. Buen día para ti, para Vero, para la audiencia de Sucesos, pero qué triste que una persona que se ganó, independientemente de simpatías o antipatías ideológicas, del respeto de una región cuando estaba al frente de CEPAL, trabajando y promoviendo temas de desarrollo, hoy termine haciendo méritos, no sé, pues, con el gobierno de López Obrador y con su posible sucesora para permanecer en el cargo, llegando a hablar eh, cos cosas ridículas. Dejémosle con ese calificativo, ¿no? Pedir dentro de una situación como la que atraviesa actualmente Ecuador con México, la entrega de un delincuente común sentenciado por la justicia ecuatoriana, es eso, ridículo, definitivamente. Pero bueno, ese tipo de ridiculeces, si es que se lo cataloga así, las dice hasta Silvio Rodríguez. Ya estamos hablando No, de palabras mayores. bueno, no sé, cuestión, ahí vamos a entrar en cuestión de gustos musicales. A mí me gusta mucho. Yo, Voy a mira, obviar lo que ha dicho, porque hace tiempo se me cayó Bosé. pero mira, Milton, si esto fuera un pedido legal, legítimo, basado no solo en el sentido común de quienes dicen tenerlo, sino en la normativa internacional vigente, debería estar pues entonces en el pedido de México a Ecuador, en su caso, ante la Corte Internacional de Justicia. Y esto no consta, ¿no? Hasta donde tengo entendido. Salvo que por ahí en alguna letra pequeña lo hayan metido. Entonces, de nuevo, este tipo de declaraciones políticas, creo yo que rayando en lo ridículo, insisto, lo único que buscan es despertar simpatía. No te olvides que en México estamos en medio de un proceso electoral y pues quizá de esa forma ganan adeptos, fortalecen su voto duro, aumentan las posibilidades de éxito de la candidata oficialista, la señora Sheinbaum. Entonces hay mucho que ver. Yo no me quedaría incluso con una declaración de este tipo, sino simplemente que las cosas, ya que están ventilándose en una Corte Internacional de Justicia, sigan su cauce Pero y que sí, terminen como deban terminar. este problema se está pasando de lo diplomático legal a un sainete internacional. Digo esto sin justificar lo que pasó en la Embajada de México, lo que en Ecuador ya fue repudiado por la OEA, pero más allá de eso, como dice Jaime Bailey, me paso el semáforo en rojo porque si no el delincuente se me va. Más o menos hizo ese símil cuando comentó este tema, de alguna manera justificando lo que hizo el gobierno de Novoa. Bueno, eso lo dijeron en la Corte, ¿no? Ajá, sí, claro. Eso lo dijeron en la Corte. Pero de ahí pedir que se nos expulse las Naciones Unidas mientras no nos disculpemos. Ahora decir que si no nos entregan Glass no hay diálogo. Es decir, estamos pasando a un nivel ya no de un tema político legal. No, legal y judicial en el ámbito internacional en lo absoluto. Estamos frente a un asunto político. Y yo creo que incluso la actuación del gobierno de Ecuador, cuando decidió atacar la sede diplomática de México en la ciudad de Quito, también fue una decisión política, Milton. Claro, claro. Si sabemos que la canciller y algunos asesores le advirtieron al presidente Noboa de esto dicen los instrumentos internacionales, esto se puede y no se puede hacer, y aún así se hizo, estamos frente a una decisión política. El embajador Terán Parral en la Corte ha dicho prácticamente lo mismo, así es que vamos a seguir viendo etapas de una novela política en la que, no te olvides, los dos actores principales están en una carrera electoral y por lo tanto estarán dispuestos a decir de lado y lado cuanta barbaridad puedan con el objetivo de quedar bien con su electorado, con su país, quién sabe qué vendrá después, y así asegurarse un triunfo. México tiene elecciones, Ecuador tiene elecciones. En el caso de México no es el presidente el candidato, pero es su delfina, si es que se la puede llamar así, la señora Sheinbaum. Acá
Es clara la intención del presidente Noboa de buscar un mandato definitivo de 4 años, así es que veremos aquí política, elecciones, intereses y show, definitivamente. En medio de esta política y este show, Mauricio, ¿cómo queda parado el Ecuador? ¿Bien parado, mal parado de esta situación que se dirime en la Corte Internacional de Justicia? O simplemente parado. A ver, Vero, ya Ecuador quedó mal parado, aunque muchos quisieron minimizar la decisión de la OEA en nuestro organismo regional, Así en el es. sistema interamericano. Ecuador va a quedar mal parado en el sistema internacional de justicia, porque ha habido una violación de un instrumento básico que protege las sedes diplomáticas. ¿Puede México también, a razón de esta, entre comillas, contrademanda de Ecuador, terminar mal parado? Por supuesto que sí. O sea, Ujú. nadie que viola la ley, sea esta nacional o internacional, puede terminar o salir bien parado, al menos judicialmente hablando, ¿no? Políticamente hablando es posible. Mira que aquí muchas personas con una brutal incoherencia, y Milton lo sabe perfectamente bien, aplaudían lo sucedido con la Embajada de México tratando de justificar lo injustificable. Creo que hubiera sido mucho más sensato de Ecuador si el resultado iba a ser una demanda contra México. Tan pronto se otorgó el asilo, presentar esa acción, reforzar los cercos de seguridad, porque las teorías de conspiración que surgieron y que yo sigo escuchando, Milton Ibero en los medios de comunicación, a propósito de Glass y una posible fuga y una trama, simplemente no tenían asidero, ¿no? O sea, acá estábamos, según algunos analistas en medios de comunicación, hermanos a en casi una película de Hollywood, ¿no? Con esos carros entrándose de una a un avión, rompiendo los cercos del aeropuerto. O sea, yo creo que eso está bueno para las películas y para el cine, no para un asunto que debió obrarse con inteligencia, no simplemente con estómago, con emociones o incluso con hígado. Son las 8:35, estaba hablando con Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Casa adentro, el presidente Noboa, lo de la embajada fue 3 semanas antes de las elecciones. Ujú. Luego vinieron los cortes de energía de 8 horas, justo 3 días antes de que haya la consulta popular. Es decir, le pasan cosas al gobierno también, repunta los índices de criminalidad, pero el presidente sigue fuerte en su camino de avanzada hacia la reelección. Es decir, probablemente si mañana fueran las elecciones, el presidente Noboa sería reelegido. Muy probablemente, Milton, y creo que en este punto hay personas dispuestas a justificar o a perdonar cualquier acción del gobierno para no revivir los fantasmas del pasado, de la década anterior. Y yo creo que eso es indebido porque simplemente vamos a seguir de tumbo en tumbo sin fortalecer la democracia, sin fortalecer las instituciones, sin tratar de restablecer en el país el Estado de Derecho, ¿no? Y si bien estos conceptos muchas veces son vistos como lejanos, distantes, propios de abogados, son cosas del día a día y que en este punto demandan mucha acción de quienes desde este lado, sociedad civil, medios de comunicación, academia, analistas, deben hacer, ¿no? Por Pero un ¿qué, sentido de pero ¿qué responsabilidad. tiene que hacer Noboa para cuidar ese capital político que sí lo ha perdido, pero sigue siendo fuerte? Porque, por ejemplo, en la Asamblea Nacional se pelea con todos. Le quedaba construye que podría ser una solución para ¿Mm? encontrar algo de mayoría y también se pelea con construye. Bueno, todos se pelean con todos frente a la debilidad de los actores políticos. Y eso es apenas uno de los escenarios que tú estás mencionando. Y si bien es cierto, y vuelvo a hacer énfasis en lo dicho por Milton, aún se tiene una imagen presidencial fuerte con niveles considerables de credibilidad y de confianza, incluso eso se podría ver afectado por lo que significa la implementación de los resultados de la consulta popular y el referendo, ¿no? La gente le va a Uno, exigir. uno creería, Milton, que pues estamos empezando mayo, falta menos de un año para la primera vuelta, pero bueno, un mayo, un junio, un julio, vamos a estar tranquilos, después ya entraremos formalmente en campaña, Claro. ya se verán las cosas y se podrá mantener el tema. Se sobredimensionó mucho las expectativas de la ciudadanía en cuanto a los resultados prácticos del referendo y de la consulta. Y mira que ya hay un llamado de atención de la Corte respecto al último estado de excepción y militarización de las centrales hidroeléctricas.
En este momento, la Corte aún no dice nada sobre el decreto renovado que declara conflicto armado interno sin declarar estado de excepción. Y la pregunta A, que se suponía iba a ser prácticamente de implementación inmediata, pues está ahí, ¿no? Esperando, como quienes leímos del anexo vimos, que la Asamblea Nacional trate un proyecto de ley para su implementación. Y en ese anexo sí no se establecía ni 5 días ni 60 días, sino un trámite legislativo ordinario. Y eso sin contar el resto de cosas, ¿no? Porque la implementación de la justicia especializada de lo constitucional va a tomar al menos un año, lo dice el propio anexo. El tema de la extradición demanda ciertas cuestiones que hasta el momento son inexistentes. ¿Qué Pero hace eso falta, por vendió ejemplo, humo. para eso? Bueno, que se sigan procesos contra ecuatorianos en cuanto a los temas que estaban Ujú. dentro de la pregunta de extradición y que exista un reclamo de la justicia de dichos países y que se cumplan las condiciones que están especificadas en el anexo de esa pregunta, ¿no? Que haya correlación de los delitos entre la legislación de ese país y el nuestro, que las penas no necesariamente sean similares, pero no sean peores en el sentido de incluir, como se decía ahí, torturas, tratos degradantes o incluso pena de muerte, que se siga el proceso interno, que llegue el pedido de extradición, que sea conocido por las autoridades, que esto sea otorgado. No es como se quiso decir. El día de mañana le cojo de la oreja a Milton Pérez, le subo a un avión y le mando a Estados Unidos para que sea juzgado por la justicia de edad. No, así no funcionan las cosas. Y no se diga, porque estamos hablando de los 3 temas de referendo que entran en vigencia en cuanto a su anexo de forma automática con la publicación de los resultados en el registro oficial, porque lo que significa consulta aún está por verse. Y ya ha habido discusión en cuanto a cuál va a ser el rol de la Asamblea Nacional, donde hay que tener en cuenta las peleas que Milton decía hace un momento y esperar a ver si los resultados satisfacen a la ciudadanía, particularmente en lo que significa el derecho penal, ¿no? Bueno, respecto al tema de corrupción, en enero se hablaba sobre cómo el Ecuador cayó 2 puntos en esta Ujú. percepción de la corrupción. Hay este caso Metástasis, este caso Encuentro que salió el año pasado. Siguen saliendo casos que el caso Plaga. Bueno, se acaban los nombres tan creativos que también le ha dado la Fiscalía, pero ¿qué podemos decir los ecuatorianos, los ciudadanos respecto a la corrupción que existe en el país? Bueno, sigue ahí. Te escuchaba en el interín antes de la entrevista, Vero, y la normalización de la corrupción continúa. La podredumbre institucional continúa, ha sido puesta en evidencia gracias al trabajo de la Fiscalía General del Estado. Hay mucho por hacer, no necesariamente cambiar las leyes, implementarlas principalmente, trabajar, como lo han dicho organizaciones de hermanas, en la promoción e implementación de una cultura de la legalidad. Y pues no va a cambiar el sistema, lamentablemente, de la noche a la mañana, pero hay que empezar a buscar ese cambio. Hay que empezar incluso por acciones simples que nos corresponden a nosotros, ¿no? Mira que hasta esas instituciones que hace pocos meses o incluso semanas se pavoneaban con niveles de credibilidad y de confianza muy altos, en cuestión de pocos días terminan en una situación crítica, ¿no? Los ecuatorianos no creemos ni confiamos en nuestras instituciones, en nuestro barómetro de la corrupción, recordarás tú, se identificaba como las instituciones más corruptas a los partidos y a los movimientos políticos, y seguimos viendo lo mismo, ¿no? Ujú. Simplemente nada ha cambiado, hay que decirlo, y no esperemos, pues, haciendo lo mismo, resultados diferentes. Creo que esa es la conclusión que una y otra vez nos repetimos con el paso del tiempo. Bien, son las 8:43, tenemos que terminar. Le quiero agradecer, Mauricio, por habernos acompañado. Mauricio Larcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Vamos a hacer una pausa y regresamos para conversar con el presidente del directorio del IES, Eduardo Peña. Gracias, Mauricio. Gracias, Milton. Gracias, Vero. Un gran abrazo para ustedes y para la audiencia de Sucesos. Gracias. Volvemos a seguir.